Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el contexto de cómo Perú pasó por la democracia en los años 80. El Perú vivió una democracia en los años 1980 tras una dictadura militar, pero enfrentó una crisis económica de la dictadura militar por la hiperinflación y la pobreza, y tuvo un conflicto armado por culpa del Sendero Luminoso y que generó violencia y represión estatal, debilitando las instituciones democráticas. Ahora les hablaremos un poco sobre la democracia. ¿Qué es la democracia? Es un sistema político donde el pueblo ejerce su poder mediante ellos mismos o eligiendo un representante para que hable por ellos. Ahora plantearé una pregunta sobre el ensayo. ¿Cómo impactaron la crisis económica y el conflicto armado en los 80 en la consolidación democrática del Perú? Ahora, el objetivo del análisis es examinar la crisis económica y el conflicto armado que afectaron a la estabilidad y legitimidad de la democracia peruana en los 80, evaluando sus limitaciones y efectos a largo plazo en la gobernabilidad. Ahora le doy paso a mi compañero. Los cambios y permanencias de la política entre 1930 a 1990. El golpe de Estado que atravesó el gobierno por gobiernos autoritarios y reformas. Desde el golpe de Estado de 1930, el país atravesó una serie de gobiernos autoritarios, como el de Manuel Odría, que impulsaron reformas económicas y sociales. Entre el 60 y 70, movimientos como el APRA y el senderismo comenzaron a tener relevancia, impulsando la política agraria y cuestionando la estructura social. La caída de la dictadura en 1980 marcó el regreso de la democracia, aunque con varios desafíos como la violencia, la crisis económica y el terrorismo. Las permanencias del gobierno de 1930 a 1960 es la dependencia a la exportación, y el militarismo y el populismo nacional. Bueno, profesora, ahora vamos a hablar sobre los retos sociales de 1930, 1990 hasta la actualidad que han influido. Bueno, ahorita son las migraciones en ese entonces. Las migraciones rurales a la ciudad de Lima crearon barreras y diversidad cultural. Hoy el centralismo limeño. Después pasamos a los movimientos sociales. Surgieron obras y campesinos como el APRA y la reforma agraria que fue en ese entonces. Después la violencia política, Sendero Luminoso y su represión en esos años con el pueblo limeño y con el pueblo peruano. Después a las transformaciones culturales, la mezcla indígena y criolla fortaleció la identidad. Después la permanencia, el centralismo, la desigualdad y fragmentación política. En conclusión, cambios sociales forjaron la diversidad, pero desigualdades y centralismos heredados limitan el progreso actual. Ahora bien, tras entender los profundos desafíos sociales que golpearon al Perú en los años 80, es imprescindible mirar ahora otro frente igualmente devastador, que fue la economía. Durante esta década, el país se vio envuelto en una crisis económica sin precedentes. Todo comenzó con una abultada deuda externa heredada de gobiernos anteriores, que superaban los 7.000 millones de dólares en el año 1980. Esta carga limitó severamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población. A lo largo de esos años se tomaron decisiones económicas que, lejos de mejorar la situación, la empeoraron. La inflación empezó a crecer sin control y, para finales de la década, el Perú vivió una hiperinflación de más del 3.000% durante el segundo gobierno de Alan García. Esto significaba que el precio de los alimentos, las medicinas y los servicios básicos de la población se disparaba de un día para otro, generando desesperación y descontento social. A ello se sumó una política de desestatización de la banca en 1987, que ahuyentó la inversión privada y generó una profunda desconfianza en los sectores productivos. El desempleo aumentó.
Los salarios perdieron valor y la pobreza se extendió con fuerza, especialmente en las zonas rurales y andinas. En conclusión de todo esto, la crisis económica no solo afectó el nivel de vida de millones de peruanos, sino que también erosionó la fe en la democracia. Un país agobiado por el hambre, el desempleo y la incertidumbre difícilmente puede construir una democracia sólida. Por eso es fundamental comprender este periodo y aprender de sus errores para construir un futuro más justo.